politólogo de profesión, trabajo en la Universidad René Moreno. Y bueno, Hugo me invitó, el grupo le agradezco a la Casa de la Juventud, a su directiva, por invitarme a participar, a más que todo conversar con ustedes, ¿no? Para poder tener una idea más clara de lo que está sucediendo. Cuando llegué, escuché, Hugo decía que ustedes comentaban sobre, me puede aclarar la idea que no podían, una persona no podía entrar a un campo que le quemaron, ¿no? Sí. ¿Por qué era el motivo? Era él era un expositor, un conferencista de derecha en Estados Unidos, fue a una universidad y militante de la izquierda de dicha universidad en Santiago. Bueno, ese ejemplo que sirva como ilustración para introducirme en lo que yo voy a... Una exposición flexible, si ustedes quieren, alguien levanta la mano y yo me paro y pregunta o comenta. Ya, pero eso que dice él, por ejemplo, yo lo he escuchado, que no necesariamente pasa en el norte, también pasa en Sudamérica, en Argentina. Tengo yo entendido que en Argentina hay universidades que es imposible hablar de liberalismo. ¿Ya? Y una cosa, yo tampoco vengo aquí a adoctrinar ni decir que el liberalismo es lo mejor del mundo, no, solamente como politólogo yo intento hacer un análisis y reflexión para poner en perspectiva los problemas. Cada quien ya sabrá qué doctrina o qué camino tome, ¿no? Pero aquí lo importante, creo yo, que es lo que en Bolivia adolecemos y en muchas partes del mundo, pero principalmente en Bolivia, es el hecho que nos quieren imponer. Cuando me invitó Hugo, hace la semana pasada, bueno, pensaba cómo le iba a plantear el problema. Y fíjense ustedes que averiguando, estudiando, leyendo, revisando algunas lecturas de teoría política, porque todo lo que yo voy a hablar aquí tiene un fundamento teórico y un criterio metodológico, no es algo que yo me lo inventé o que es por algo que yo quiero decirlo, sino tiene un criterio, una solidez teórica y argumentos y evidencias empíricas. Pero yo pensando y viendo cómo podría encarar el tema que ahora vamos a conversar, ¿ya? Y una diversidad de teorías, revisando, miren ustedes lo que no vamos a decir que descubrí, pero me permitió entender mejor y yo quiero transmitírselo a ustedes. Es el hecho que el autoritarismo del gobierno del MAS, que también de cierta manera se impone, es parte de otros gobiernos, como el caso de Maduro en Venezuela, que eso es peor, eso es dictadura ya. Pero acá, y sobre lo que ustedes hablan de libertad de expresión, fíjense ustedes que todo parte de querer tener el monopolio de la razón. O sea, ahí parte el autoritarismo, querer tener el monopolio de la razón. Por eso yo repensé y dije, ¿qué puedo nombrarla a la conferencia o al conversatorio? La emergencia es un nuevo sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común que nos no vamos a decir que nos impusieron, porque no nos pusieron una pistola en la cabeza, sino que se fue gestando, se fue dando durante un proceso de principio del siglo, y con ideas, con cuestiones, con debates, y que quisieron imponer un sentido común del proceso de cambio. Y hasta ahorita seguimos con ese sentido común. Es un sentido común que está cayendo, pero todavía lo recordamos. ¿Y saben cómo lo recordamos? Cuando lo evocamos a Evo. Cuando seguimos teniendo miedo contra este gobierno, contra el anterior gobierno, perdón. Quiero ya introducir, eso fue una parte introductoria, pero yo quiero introducirme en la temática con esta frase. Quiero leer una frase para poner en contexto este conversatorio. Así dice la frase: si la política es alejada de la fuerza de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder. Repito, si la política es alejada de la fuerza de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder. Esta frase la dijo Arturo Illia, un expresidente argentino, no peronista, más bien del Partido Radical, que fue presidente en los años 60 y que fue más pobre que Mujica. Leyendo su biografía, el hombre murió en la pobreza, renunció a su dieta presidencial y murió trabajando de panadero. O sea que dicen que este hombre no es Mujica el presidente más pobre, sino fue murió en el 83. ¿Por qué planteo esta frase? Porque aquí lo que quiero debatir es ideas, es decirles a ustedes que
lo que estamos viendo en este momento, después del 21 día de Pititas y todo lo que sucedió, que no voy a repetir eso porque ya lo sabemos, lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos escuchado. Quiero hacer una reflexión un poquito más abstracta para que podamos entender, ¿ya? Es que justamente en este momento, ya en estos días, estamos viviendo, yo lo denomino el agotamiento del ciclo político del proceso de cambio. Y eso, entre otras cosas, implica el agotamiento del sentido común y del marco teórico, del marco de ideas, del discurso político que predominó y que fue hegemónico durante, ¿cuántos años? Durante más de 10 años. Y que, de hecho, la oposición, ustedes, yo, nosotros, todos, era hegemónico, que nos consumíamos ese mismo lenguaje, esas mismas ideas. Y yo solamente les voy a decir 2 ideas clave que ellos impusieron, que le impusieron de una manera muy estratégica, porque eso es parte de la disputa política e ideológica en cualquier país del mundo, pero acá se trabajó bien, inclusive Demócratas y Republicanos, un libro que he leído sobre eso, ellos lo trabajan muy bien, ¿ya? Pero ¿cuáles fueron las 2 ideas claves que ellos impusieron en su momento y que fueron las que hegemonizaron este ideario político ideológico? ¿Se acuerdan ustedes? Nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente. Eso entró en la mente de la gente, de los sectores populares, sectores indígenas, y con eso ellos pudieron avanzar. Y fue cuando el momento del ascenso del proceso de cambio. Y fíjense, acuérdense ustedes, seguramente eran muy jóvenes, no sé si se recuerdan, 2005. Ustedes seguro eran niños todavía. Pero había una frase que fue en ese momento determinante en proceso de campaña. Se decía, ahora es cuando. ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿Se acuerda? Esa frase fue determinante y en un momento emocionaba. Bueno, pero eso es el inicio y es durante más de 10 años. Hay una suerte por eso se decía hegemonía política del proceso de cambio, ¿no? O hegemonía del partido. Estas estrategias discursivas, este discurso, a mi modo de ver, esto es también una interpretación que yo hago, con el sospechado movimiento que hubo entre octubre y noviembre y lo que se llegó a hacer la caída de Evo y su correspondiente huida, yo lo denomino eso, que hubo ahí una suerte de ruptura política. ¿Por qué ruptura? Porque todas estas ideas que les digo, esas 4 ideas, nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente, entre otras ideas que usted no es necesario quiere mencionarlas, pero vamos a sintetizarlas en el proceso de cambio. A mi modo de ver, empezaron a implosionar, es decir, implosionar es caer, derrumbarse, derretirse, ¿ya? Ese conjunto de ideas, ese sistema de ideas, ese sistema de creencias políticas, ¿ya? Y aquí quiero poner que ustedes tengan claro un concepto, que es lo que enmarca todo lo que voy a hablar y lo que desde un principio les dije y lo que ustedes me están escuchando y todo lo que ahorita se maneja, es el sentido del enmarcado político, del sentido común, del razonamiento político, ¿ya? Del hecho de que en toda sociedad humana, en todo país, en toda disputa política, siempre hay una forma, hay unas ideas que ahí están presentes y que son las que nos hacen pensar, son las que determinan cómo pensamos, cómo creemos, cómo vemos las cosas, ¿ya? Y justamente gracias a los 21 días de Pitita y todo lo que sucedió, ahí se dio una suerte de ruptura en el sentido de que toda esa lógica, todo ese razonamiento político del proceso de cambio, de cierta manera empezó a tambalear, empezó a no tener legitimidad, empezó a no ser creíble. Entre dos cosas importantes que jugaron para que eso se derrumbe: la corrupción del MAS y el autoritarismo de Evo, entre otras cosas, pero eso fue determinante. Bueno, los intelectuales del proceso de cambio, la gente, los izquierdistas y los progresistas, como yo le digo, los progresistas de caviar, esos izquierdistas de caviar, insisten que fue golpe de Estado. Bueno, pero esa es otra discusión que yo no voy a entrar. Pero aquí lo que yo quiero decirle, para poner en contexto, es que justamente esa movilización que se planteó y que dio como resultado la caída de Evo, justamente generó un vacío de ideas. Es decir, todo ese marco conceptual de ideas y ese marcado, ese razonamiento del proceso de cambio, ahora empezó a tener no legitimidad, ¿ya? ¿Y qué pasa? Todo ser humano, todos nosotros necesitamos creer en algo nuevo.
¿ya? No puede haber un vacío, tiene que haber un nuevo marco de idea, un nuevo razonamiento, tiene que plantearse un nuevo sentido común. Y aquí ya entro en las elecciones, en la coyuntura actual. En este momento, por ejemplo, entre los candidatos y los que aparecen, no voy a decir ningún candidato, ningún nombre, porque no quiero yo politizar esto ni electoralizar esta conversación, pero los que están apareciendo, voy a dejar de lado a los masistas ya, olvidémonos de los masistas. Hablemos, voy a dar en el contexto de los 7 candidatos que están pues, sin decir nombre. Pero ustedes ven en los medios de comunicación, en la radio, en las redes sociales, ahorita en este momento lo que se está planteando o lo que se debate solamente es el tema de programas y nombre. ¿Ya? Miren ustedes, son 3 cosas. El tema de que quién es candidato, quién no es, que los nombres que salen, que los nombres que entran. El tema de hablan de programas, por ejemplo, un candidato habla como grabadora, sabrán ustedes quién es, ¿ya? Y habla de programa, pero se han olvidado del enmarcado, del nuevo sentido común, que es lo que voy a hablar en la segunda parte de mi posición, ¿ya? Y la tercera cuestión también que se habla es que el objetivo es que no retorne el innombrable, que no retorne el autoritario. O sea, no sé si me estoy dando a entender, no hay una visión moral que diga, señores, ya, se cayó, no va a ser partícipe, no lo van a dejar participar por X o Z motivo. Pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que pensamos? A partir de este derrumbamiento, de esta implosión que hubo esas ideas, ¿qué nuevas ideas? Y aquí ya lo que quiero entrar en materia, ya el mensaje que quiero dejar, lo que quiero que debatamos es, ¿qué mensaje, qué sentido común, qué marco de ideas, qué razonamiento, qué nuevas cosas podemos empezar a debatir, a crear, ¿ya? Y salir de esa rutina, de esa disputa estéril, como yo digo, que se dice en ciencia política, de los debates de todos los días, que si entró, que si no entró, que si me miró feo, que si no me miró feo el candidato, de qué está mi programa, de qué está mi propuesta, pero no hay un nuevo enmarcado, un nuevo razonamiento político, ¿ya? Y aquí es justamente, quiero leerles esto, el concepto de los marcos, es que los marcos se conocen a través del lenguaje, y las palabras se definen con relación a los marcos conceptuales. O sea, que si cambiamos nuestro marco conceptual y nuestra forma de razonar, cambiamos el modo de ver el mundo. ¿Se entiende hasta aquí lo que quiero decir? ¿Alguna duda? Porque aquí viene el Hane. ¿Saben qué es Hane, no? ¿Hane? ¿Qué es Hane? ¿Sabe qué es Hane? Hane. ¿Alguien sabe qué es el Hane? Es una palabra bien nuestra. Hane es lo más sustancioso. Hane es lo más sustancioso de algo. Falsa. Bueno, señora, justamente este antecedente histórico del proceso de cambio y esta idea del marco conceptual, del nuevo razonamiento político que tenemos que tener nosotros, de que tenemos que empezar a hablar, a discutir, a debatir, y me alegra que la primera vez que hablo ya en público sobre esto es con gente joven. Lo he escrito hoy día, justamente salió una columna mía en El Deber sobre esto, en El Deber hoy día está, entre El Deber y está, ¿ya? Pero es lo que yo vengo planteando, lo que yo vengo diciendo, y no es porque lo me lo he inventado o porque yo sea la mente maestra, no, porque es parte de un proceso. O sea, es lo que uno puede entender, lo que uno puede ver, lo que se demanda en todo momento de transición política como el que estamos viviendo, ¿ya? Cuando deja de funcionar unas ideas y tienen que empezar a funcionar otras ideas, ¿ya? Y aquí es lo que yo justamente planteo desde mi perspectiva profesional politológica y que doy para el debate. Si quieren la toman, si quieren la dejan, o sea, no ustedes, ¿no? Sino las personas que me leen El Deber o quienes me escuchan a veces cuando hago comentarios en la radio o en la televisión, cuando me invitan, ya, es que, por ejemplo, yo en este momento, hace 3 semanas, a principios de enero, escribí una columna que se llamaba, no sé si se leyeron, que se llamaba Las 7 razones del proyecto político cruceño, ¿ya? Y en esas 7 razones, entre las que yo planteaba, entre las principales que planteaba, y justamente yo es lo que digo, yo no digo, bueno, es la revolución, se dice la revolución de la pirita, pero yo lo interpreto como una rebelión ciudadana,
digo que es una rebelión ciudadana de la clase media urbana cruceña, o sea, ustedes, nosotros, ¿ya? Porque ustedes fueron los que salieron a las calles, los que tomaron las calles. ¿Y por qué tomaron las calles? Porque tuvieron una conciencia política. Tomaron en cuenta todo lo que ya les dije. No, señores, ahora queremos esto, queremos un cambio, rebelémonos contra el sistema, rebelémonos contra este autoritarismo y este partido corrupto y todo lo que ustedes saben. O sea, ese acto que ustedes hicieron de salir a las calles, de bloquear, de ir a los cabildos, de participar, es un acto, para mí, yo lo entiendo como un acto de rebeldía. Y es justamente lo que denomino es la politización de la clase media urbana cruceña, donde fue determinante el movimiento de los jóvenes, ¿ya? O sea, ustedes, porque fueron los que participaron, los que estuvieron activos, los que le dieron fuerza, los que le dieron carne a la movilización, los que generaron, de cierta manera, coordinaron a través de redes sociales muchas cosas y estuvieron presentes. Y lo que, fíjense ustedes, el mismo gobierno, el mismo anterior gobierno lo reconoce. Ningunearon, o sea, no tomaron en serio, creyeron que esto era joda, que el sábado y domingo se iban a ir de joda y que no iba a pasar nada. Ellos mismos lo reconocen, ¿ya? Pero no se dieron cuenta de que ya la gente estaba convencida y tenía un nuevo marco de ideas en la cabeza, que quería algo nuevo, algo diferente. Y justamente aquí yo considero que esta politización de la clase media urbana cruceña, determinada por ustedes los jóvenes, y que interpreto como rebelión ciudadana, tuvo tres aspectos importantes. Fue el hecho de que tuvo un repertorio de acción colectiva que fueron los cabildos. Los cabildos, por si acaso, no es algo recién nuestro del año 2019, sino vienen desde hace muchos años atrás, pero se empezaron a hacer un repertorio y hacer una forma de movilización política ciudadana desde el principio del siglo con el tema de la autonomía. ¿Quién estuvo, son muy jóvenes, en el cabildo del 2006, del 15 de diciembre? Bueno, ahí eran muy jóvenes seguro, pero ustedes ahí eran más jóvenes. Pero ahí justamente ya había esta toma de conciencia. Con todo lo que sucedió, con lo que justamente, miren ustedes hoy día, ¿no? Casualmente también se liberan los 39 personas del caso de terrorismo. El terrorismo y muchos otros factores hicieron que la movilización política pro autonomía sea latente y deje de ser manifiesta, o sea, se neutralice. ¿Ya? Otro punto a favor ahorita, que es parte del nuevo sentido común, ¿ya? Es el tema del relato político de la unidad. O sea, para mí el tema de la unidad, fíjense que hay dos candidatos, candidata y candidato, que el tema del relato de la unidad lo pueden asumir, porque ellos fueron parte de esta movilización, de alguna forma, ¿ya? Uno que impulsó y la otra que lo tomó, digamos, ¿no? Pero digamos, de cierta manera, en su momento, en el momento más álgido, porque yo considero que en Bolivia la oposición estuvo unida en unos días, cuando la idea era que se vaya el autoritario y se pensaba en el bien común. Creo que ese momento fue determinante cuando tuvimos un sentimiento de unidad, ¿ya? Y justamente el relato de unidad, ustedes identifiquen, analicen, sigan y van a ver cómo el tema de la unidad ahorita y unidad en respecto a Oriente-Occidente, ¿no? Es un tema, es una palabra que está en la boca de los discursos de los candidatos. Pero ustedes identifiquen a qué candidato mejor, es más creíble esa palabra. Obviamente si lo escuchamos a un candidato que ya fue el año pasado, esa palabra no es creíble, ¿no? Y por último, el instrumento simbólico. ¿Cuál es? Las pititas. O sea, las pititas, más allá del dibujo, es un instrumento simbólico de lucha, ¿ya? Ustedes se le ponen las pititas a los masistas y es como ponerle crucifijo a un demonio, digamos, ¿no? Para ellos, exactamente. No, de verdad. Ellos se burlan. Yo tengo amigos masistas, se burlan, pero en el fondo se molestan, porque ellos saben que ese es como ellos tuvieron también su símbolo, ya que a mucha gente a la oposición también le molestaba, ahora este es un símbolo que está predominando, ¿ya? Entre otras cosas, entre la pitita y la llanta, pero la pitita es lo más destacable, ¿no? O sea, estos tres aspectos es lo que yo planteo y que considero de que es parte de la rebelión ciudadana que se dio los 21 días de paro y que ahorita se mantiene y que es la materia prima para generar un nuevo marco de ideas, ¿ya? Pero en este nuevo, o sea, ustedes me pueden decir al final, bueno, ¿y usted qué plantea para que generemos un nuevo sentido común, un nuevo marco de ideas políticas, un nuevo razonamiento político?
Yo les voy a nombrar, y con esto termino, para poder intercambiar ideas, 9 puntos o 9 ideas a partir de las cuales se puede generar un nuevo razonamiento político, se puede debatir, se puede profundizar, para poder dejar de lado lo que se vivió durante 15 años y ahora tengamos nosotros nuevas formas de pensar, nuevas formas de decir, manejar un nuevo lenguaje político y que, ojo, eso sirva también para los candidatos. Porque ahorita los candidatos, es lo que yo critico de los candidatos opositores al Partido Azul, ¿ya? En algunos casos uno habla como oradora de propuesta, plantea su propuesta y uno es como si pusiera una grabadora, ¿ya? Pero, y es una lista de compras, digamos, y todo, vamos a hacer esto, en economía, en salud, en educación, sí, pero eso sabemos sabemos cuál es el paquete que solucionaría y que sacaría a Bolivia de la pobreza. Pero cómo nosotros, la gente, lo asumimos, nos emocionamos con esa idea. Y eso es lo que hasta ahorita ningún candidato lo está haciendo. Espero que lo hagan en los próximos 3 meses, porque si no, vamos a caer en lo mismo. Pero ¿cuáles son esas nuevas ideas que yo planteo? Y que no es que me las haya inventado, sino que son ideas que están volando a media altura y que hay que tomarlas y decir y replantearlas. Estas son las siguientes. La primera, la dama, el empoderamiento de la mujer. Creo yo que ese es un primer punto que hay que tomar muy en serio, muy en cuenta, que es lo que se está viendo en este momento. El segundo punto es justamente la transición generacional y renovación de dirigencias partidarias. Creo yo que esa es una demanda, ¿ya? Y en las candidaturas, por si acaso, que se han planteado para el Parlamento, entre los millennials y los centennials, entre los millennials y los generación X, que soy yo generación X, creo que llegan al 70% de candidatos, o sea, es alto, ¿no? Predominan los millennials y los centennials, creo que son 13%. No sé si lo han visto ese cuadro. ¿Ya? El tercer punto que creo yo que es necesario que empiece a debatirse y que tiene que ser parte del nuevo razonamiento político y sentido común boliviano es el tema del cambio climático. Muchos de ustedes seguro fueron al tema de la Chiquitanía, les dolió ver o quizás fueron a ayudar, y entre otras muchas cuestiones que también es un tema importante en este momento a nivel global. Otro punto es el tema de la unidad Oriente-Occidente, que es lo que les decía anteriormente. ¿Ya? Ahorita la lógica, ahorita no se puede, ahorita el que habla de separatismo está fuera de foco, está hablando de disparate. Ahorita el tema es de la unidad Oriente-Occidente, cómo podemos unificar, crear puentes entre las diferentes culturas. ¿Ya? El otro punto es el relato federal, ya que también está en boga, que es parte del debate, de la discusión. Otro punto es el tema de la alternancia en el poder. O sea, todos los bolivianos queremos que los gobernantes alternen el poder, que no se relijan o que no abusen, digamos, de lo que tienen, porque los que están en el poder tienen a disposición instrumentos políticos, tienen recursos públicos, recursos de poder y a veces abusan, aunque no quieran, o bueno, siempre quieren, ¿no? Pero es parte de, digamos. El otro punto es el tema de la resistencia y fe. O sea, ahorita en el sentido común boliviano, después de lo que pasó el año pasado, el tema de la fe y de la resistencia es parte del discurso de lo que la gente cree. Otro punto es el tema de la gestión transparente. O sea, todos nosotros queremos que todos los que nos gobiernan en todas las instancias públicas sean transparentes en lo que hacen, porque hay mucha corrupción. Y un último punto es el tema del emprendimiento y la libertad de empresa. A mí me parece, por ejemplo, una medida muy buena, eso que hizo el gobierno de transición, de reducir de 45 días a 3 días el tema de la creación de una empresa y en línea. A mí me parece que es una medida muy, muy acertada. ¿Ya? Termino con una pregunta. Empecé con una frase, con una idea, pero termino con una pregunta de coyuntura política, porque no puedo dejar de dar coyuntura política. ¿Ya? Es que para que ustedes piensen, repiensen, o si quieren empecemos a debatir, ¿ya? Es que cuál de las 4 fuerzas políticas en disputa, porque considero que las 4 fuerzas, y aquí voy a entrar un poquito, voy a ser un poquito más explícito en el tema del análisis político. Voy a decir nombres para ya poder aterrizar y con eso terminar. Creo yo que hay 4 fuerzas políticas que se van a debatir, que van a llegar y que van a ser la disputa más grande, ¿ya? Para ir a segunda vuelta, porque sí o sí va a haber segunda vuelta, eso va a ser ineludible. Es el MAS, el Comunidad Ciudadana, el Partido Junto, y la Alianza Junto y la Alianza Creemos. Creo yo que esas son las 4 fuerzas, las 4 tendencias en este momento que va a haber una disputa. No sabemos qué va a pasar en los próximos 3 meses porque la campaña va a estar dura, pero ahí va a ser la disputa, ¿ya? Y yo con esto les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que de estas 4 fuerzas políticas,
de estas 4 fuerzas políticas representa genuinamente el nuevo sentido común? ¿Cuál de las 4 fuerzas políticas creen ustedes que representa genuinamente el nuevo sentido común? O sea, estas ideas que les planteé, que no son ideas mías, ahorita termino, que son ideas que están ahí volando, ¿no? Es decir, para ser más explícito, ustedes cuando están con otra persona, con un amigo, tienen 3 amigos, digamos, ¿no? ¿A quién le creen más por decirle, hablar de un tema específico y ustedes dicen, Juan, Pedro o Luis? Un tema de deporte, no sé, cualquier tema específico que ustedes vean. Y los 3 hablan del mismo tema, pero siempre va a haber uno que es más creíble que los otros 2. ¿Ya? A eso me refiero. Cuando ustedes los escuchan a los candidatos, ¿quién cree que es el más? Ustedes creen, y con eso termino, ¿ustedes creen que es creíble que hable Arce Catacora de alternancia en el poder? ¿Quién le va a creer? Nadie, ¿no? A eso me refiero. O sea, ya entrando en el tema de campaña, ustedes en este momento, como son los candidatos, que uno de esos va a ser nuestro futuro presidente o presidenta, querramos o no, va a llegar a ser uno de ellos, pero ustedes ahorita, para que piensen, para que debatamos, entre las otras ideas, ¿quién creen que es el que genuinamente representa estas ideas? Que cuando habla uno dice, tiene razón, le creo, me emociona. Fin de la exposición y empecemos a dialogar. No sé quién puede venir para dirigir. Bueno, primero agradecer a José Orlando por darse el tiempo. Dejarlo en claro, ¿no? La Casa de la Juventud es una institución apartidaria, todas las opiniones vertidas son de manera individual, siempre es bueno cuidar la institucionalidad sobre cualquier cosa, así que bueno, demos inicio entonces al conversatorio. ¿María Majo? Bueno, siguiendo con la pregunta con la que terminamos la charla, creo que la alianza Creemos es la que tendría que irse al sentido común de cada uno de nosotros, porque lo que más fue de repercusión para nosotros en los 21 días fue el poder, ¿cómo se dice? Reconciliarnos entre Oriente y Occidente. Y lo que creo que está jugando en contra es que la gente ahora, se ve en Facebook que se postea en que ¿por qué no votar por aquellos 2 hombres que también la pelearon? Y en realidad todos peleamos por eso. Obviamente ellos pusieron su cara, pusieron su vida y todo, pero sí todos peleamos en los 21 días. Y eso es lo que la gente, yo digo, ¿no? Y yo cuando leí eso, entró en mi cabeza, pero en realidad lo que hacen con Creemos es una alianza entre Occidente y Oriente, y lo que ha tomado muy en cuenta Camacho en sus discursos es la unidad. Y creo que no podemos hablar de otros términos ni ir a las propuestas sin antes pedir eso, ¿no? La unidad, porque no podés estamos aquí, por ejemplo, como Casa de la Juventud, y no podemos hablar sobre nuevos proyectos de la casa si antes nosotros estamos en discusión o si estamos en discordia. Entonces creo que es un sentido común favorecedor para todos. Genuinamente, yo digo ninguno. ¿Ya? Hay que ser claro. Por ejemplo, cuando acabó el paro cívico, uno empieza a ver, porque hay momentos disruptivos en la política, ya sea nacional o internacional, que van creando ese nuevo sentido común. Yo creo, por ejemplo, el MAS más se representa el sentido común anterior, de la agenda de octubre, por ejemplo, la nacionalización, el tema de imperio, la mente patria. Fue un sentido que mucha gente lo acoge y mucha gente de nuestro entorno sigue hablando en el mismo sentido común del movimiento del socialismo, por más que no sean masistas. Por ejemplo, la gente insulta a los masistas que son vendepatrias, y es una palabra del MAS. Por ejemplo, ahora, entonces seguimos empernados en el sentido común del MAS y estamos en una transición por un momento disruptivo como fue los 21 días de paro y el fraude electoral. Ahora yo creía, como María José, cuando acaban los 21 días de paro, yo dije, Luis Fernando Camacho y Marco Kumari representan este nuevo sentido común que ahora nos está mencionando.
Sin embargo, con todas sus idas y venidas y algunas incluso contradicciones que han dado en estos meses, porque Thatcher dijo una semana en política es mucho tiempo y estos van 2 meses yendo para abajo y para abajo y para abajo en la encuesta, porque cuando acabó yo dije Camacho la gana en primera vuelta, pero ahora están 4 en disputa y quizá Camacho quede cuarto entre eso. Posiblemente no, vamos a ver cómo va la campaña. Ahora, yo veo, por ejemplo, que se están contradiciendo porque es un discurso ya más político que cívico, y muchas veces los políticos tienen un gran distanciamiento con lo que es la sociedad y no lo entienden. Por ejemplo, Camacho gritó federalismo en el Cabildo y le preguntaban que no me pierda federalismo, no. Por ejemplo, entonces yo creo que ellos han cometido errores, ya sea comunicacionales, políticos, lo que sea, pero creo que ya no representan para la población. Puede ser que los intereses de ellos sí representen el sentido común, pero la gente no los va a ver. Ahora creo yo que la alianza Juntos tiene las posibilidades de tratar de llegar a acaparar ese sentido común en los 9 puntos o en la mayoría, más que los otros 3 frentes. Sin embargo, no creo que lo estén haciendo. Yo considero que tienen las posibilidades, por ejemplo, empoderamiento de la mujer, tienen a la candidata a presidenta, el tema de el último punto que digo que era más de las empresas, han dado su aporte respecto a eso, entonces han dado pequeños avances, pero hablando genuinamente también tiene que ver un tema de credibilidad, y eso creo que prácticamente ningún partido tiene credibilidad alguna. Entonces el que más tiene posibilidades es Juntos, pero no lo hace todavía tan bien. Bueno, bueno, en cuanto al tema, prácticamente ningún para mí, para mi persona, ningún candidato realmente representa un poder político fuerte. Tenemos un movimiento socialismo que no ha fallado con un intento de dictadura que trataron de hacer después de 14 años también de presidencia. Pero también tenemos a la señora Yanine y el señor Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho representó muy bien la idea de la unión de todos, que se representó en el cabildo, en los cabildos, en general, en La Paz, aquí en Cochabamba, en todos lados. El problema es de que de la hora, cuando tenemos que elegir un candidato, no podemos elegir a la que nos parece bien. Porque realmente no sabemos muy bien No podemos elegir a quien nos parece quién, perdón, ¿bien? No me parece de que los candidatos actuales tengan realmente unas propuestas que realmente valgan la pena. El federalismo en sí, según mi opinión, solamente va a generar más pobreza en otros departamentos. Y es lo que quería plantear Fernando Camacho durante el cabildo, durante la reunión, digamos. Y por eso que tuvieron que decir que no al federalismo, justamente cuando estuvo en San Martín. También tenemos a la señorita Yanine, una gran presidenta que ha hecho muchos aportes durante poco tiempo y con poco poder. Pero el problema es que ahorita su credibilidad está muy por debajo debido a la incidente que hubo en Cochabamba con los casos en Cata y toda la figura internacional no la tiene bien marcada. Estamos hablando de alguien de que podría ser presidenta, pero no tiene una gran imagen pública. Y ese es el problema. Yanine sí puede ser una gran presidenta y todo, pero si no tenés cooperación con los demás países de lo que habita en este hermoso planeta Tierra, no vas a hacer nada. Lo mismo con Fernando Camacho, lo mismo con Social y lo mismo con el movimiento socialismo. No hay nada, no hay ningún poder ahorita que realmente le haga frente a la figura que tuvo Morales, que sea buena o mala. No estamos diciendo que sea buena o mala la imagen de Morales, pero que ahorita tuvo un boom mediático. Ahorita todo el mundo que no conocía a Bolivia, que ni siquiera sabía dónde ubicar en el globo, hay personas que ahora opinan de la salud política boliviana. Hablamos de personas que ni siquiera pisaron un pie aquí, ni siquiera supieron de qué país existe. Y ahora están diciendo de que apoyan a tal presidente o a tal no. ¿Por qué? Porque se ve bonito. Esa es la imagen más pura del populismo ahorita. Como dije, Camacho, Yanine, el futuro candidato de Desconfianza Ciudadana y el movimiento socialismo no tienen figuras fuertes como Morales. Por eso ahorita están todos en caos. No hay un partido que realmente pueda llevar a la situación que tuvimos ahorita. No tenemos un partido que realmente pueda solventar todo lo que tuvimos de crisis económica por todos los días del paro cívico, porque eso es un gasto que vamos a tener que sujetar de una u otra manera.
no sabemos si va a ser con impuestos, no sabemos si va a ser con recortes, no sabemos de qué va a ser. O Keynes. En realidad, mi opinión, o sea, es que al menos aquí en Santa Cruz y en lo que he visto analizando de mis amigos de otros departamentos, es como que están esperando, o sea, porque lo que es Camacho tiene mucha fuerza en lo que es el oriente y Yanine en sí parte de todo Bolivia. Sin embargo, creo yo que es como que una competencia de quién da los goles correctos, por así decirlo. Camacho en un comienzo junto con Pumari, con lo de los 21 días, como decía José Hugo, todo el mundo teníamos esperanza de que, escucha, ellos lo iban a lograr. Y de ahí llegó Yanine con las políticas que planteó, digamos, que a las empresas, después con el golpe de economía, o sea, dio puntos muy acertados en donde nadie se hubiera atrevido a hacer, digamos, por ejemplo, lo de las exportaciones, que pucha, uno se vuelve que dice esta mujer, que nadie sabía quién era, se ha animado a hacer cosas por Bolivia que nadie la habría hecho. Sí, pero ambos, digamos, como que perdieron credibilidad al prometer una cosa al prometer una cosa y no hacerla. Yo tengo igual una pregunta, como que después cuando se juntaron aquí dijeron que según las encuestas los que iban más altos se iban a quedar y los otros tendrían que dar su apoyo a ellos. No sé vos qué pensás con ese discurso de que pucha, ya yo... Voy a ver, amigo. Sí. Voy a responder esa pregunta así. Yo creo que no va a pasar nada. Todos van a salir. Sin embargo, creo igual que las personas, porque están confundidas, creemos y juntos, porque hay un montón de personas que dicen, este tiene un plus y este también, van a esperar a las encuestas y a qué aciertos van a dar para en sí, o sea, sumar para hacer un contragolpe o contrarrestar a lo que es el movimiento socialista. Pues, igual quería hacerle una pregunta. La falta de sentido común que usted dice que hay en este momento, donde la mayoría de la falta de sentido común que usted cree que hay en este momento y que la mayoría de las personas ahorita no saben por quién exactamente votar o a dónde dirigirse más, es debido a que hubo ese vacío después de los 21 días, donde tipo no hubo lo mismo que hubo cuando hubo lo de Evo, digamos, cuando sacó directamente su campaña de ahora es cuando, ni bien terminó todo lo que hubo en Bolivia. ¿Y puedo y después seguimos? Hasta ahí después seguimos, por favor, para que no se dispersen las ideas. Sí. Voy a empezar por lo último. Es que cuando los partidos políticos tradicionales implosionaron, MNR, ADN, MIR, en el año 2000, 2002, 2003, ya justamente el proceso de cambio, el MAS, sus intelectuales y todos sus grupos ya estaban trabajando en un sentido como un discurso político, nuevas ideas, y empezaron a salir justo en el momento necesario, ya, porque ese vacío ideológico, se dice disponibilidad ideológica, porque la gente necesita creer en algo, emergió, salió, y por eso Evo fue presidente, ganó unas elecciones en 2005, porque ya venía, no es que se trabaja de un día para otro, ya empezó a trabajarse, ya venían hablando de asamblea constituyente, de nacionalizar los hidrocarburos y todas estas cosas del 2000, ¿cuánto? ¿El 2001, 2002? El tema de las dos Bolivias, Nación Camba, Nación Colla, el 2001, el manifiesto de Nación Camba de febrero de 2001, o sea, ya venía dándose todo un debate, pero ¿cuál fue el sentido común, el razonamiento político que pudo predominar? Fue pues eso que les dije, ¿no? Y justamente ahora yo creo que estamos viendo eso. Y ustedes, alguien dice ahí, alguien de ustedes dijo el tema de que no sabemos por quién vamos a votar, porque estamos confundidos, no hay, o sea, las ideas están, la cosa está en que los candidatos, ya, y principio voy a hablar sin más claro. Ahorita hay quizás hay una crisis, no vamos a decir una crisis existencial, pero hay una confusión en Santa Cruz principalmente, porque Santa Cruz fue el centro neurálgico gravitante de las movilizaciones a nivel nacional de la clase media politizada. Ya hay una disputa interna y de la gente que tampoco no tiene decidido entre Yanine Áñez y Camacho. Y ahorita yo, escuchándolos a ustedes, me he dado cuenta de eso. Y no solamente son ustedes, son todos, digamos, ¿no? O creemos o juntos.
más que de cierta manera está en tercera posición la opción de Mesa, o cuarta, sí, ya, porque los masistas tienen su voto que está, voto duro y puro, y que está ahí, digamos, está conservado. Pero ese justamente, ¿por qué? Y miren ustedes, hay algo importantísimo aquí, que es parte del sentido común y que ellos lo disputan. Por un lado, Yanine Áñez representa, y esto lo voy a decir de manera más cruda, a mi modo de ver, Yanine Áñez representa el empoderamiento de la mujer y Camacho representa la transición generacional. Fíjense ustedes, ahí está la disputa, ahí está. O sea, en ambos representan algo del nuevo sentido común, pero también ambos, cuando hablan de unidad, también es creíble, ¿ya? Porque uno lo tumbó a Evo y la otra administró, digamos, como que fue un juego en equipo, digamos, de cierta manera. Pero ahora está la disputa, pues no está el distanciamiento, las opciones. ¿Por qué? Porque justamente empezaron a emerger, salieron, después de todo esto, los viejos lobos políticos, los viejos animales políticos, ¿ya? Y si en un momento se pensó, digamos así, en términos un poco románticos en Bolivia, en el bien común, en el espacio público, en que tenemos que salir adelante, en que queremos vivir en democracia, si bien esa fue la visualización de un momento, ahora nuevamente aparecen los animales políticos. Se dice animales políticos en sentido teórico, actores políticos, los viejos lobos de mar, ¿ya? Y le endulzan el oído a esta señora, a la presidenta, a la presi. Bueno, no importa, se me salió. Pero, ¿ya? Por otro lado está Camacho también. Y alguien decía por ahí, ya respondiendo a la pregunta, el tema de que dicen una cosa y hacen otra, es parte del juego. Eso se llama lenguaje orwelliano, de George Orwell, 1984. Que todo lo que se plantea, que plantea un gobierno, es justamente lo contrario que va a hacer. Dice una cosa, pero hace lo contrario. Y acá pasó lo mismo. Todos dijeron que no iban a ser candidatos. Mesa, Camacho y Yanine dijeron que no iban a ser candidatos y fueron, ¿no? Evo dijo que iba a respetar el referéndum y no lo respetó. O sea, que no nos sorprenda, digamos, ¿no? Aquí lo que tenemos que estar es atentos y ver y distinguir y aclarar y tener en perspectiva las cosas. Ojo, no hay que, aquí con esto termino para seguir con la pregunta. Aquí lo importante es no perder la perspectiva en retrospectiva ni hacia adelante, porque no hay que perder la idea del tema de la rebelión de las pititas, de la rebelión ciudadana, que tiene una lógica de que es una nueva forma de hacer y pensar la política, de generar un nuevo sentido común. Y eso solamente lo pueden interpelar y lo pueden fortalecer los ciudadanos, nosotros. No esperemos que los candidatos o los actores políticos, cuando ya están de candidatos, alguien dijo ahí, pasa del espacio cívico al espacio político, y ya, por ejemplo, cuando era cívico hablaba de federalismo y ahora ya no habla de federalismo. Claro, es parte del juego político, pues, ¿no? Pero ahí también es parte de las estrategias de campaña de saber qué es lo que quiere la gente, ¿ya? Y en el tema del federalismo no quiero ahondar si da pobreza o riqueza, eso ya es un tema aparte, más específico, más técnico. Pero eso quería, no sé quién. Una pregunta específica que quizás se un poco de la conversación va a pedir palabras. El día de hoy se dio una rueda de prensa donde comenzaron lo que se podría llamar la generación crítica de líderes cívicos y actuales cívicos de Oruro y Cochabamba vinieron y dieron el apoyo total a la presidenta Yanine Áñez. ¿Cómo cree usted que logra afectar esto? El día de hoy se dio la rueda de prensa justamente donde los cívicos y ex cívicos dieron el apoyo a la presidenta Áñez, ¿no? ¿Cómo usted cree que logra afectar esto? ¿Otra pregunta? Ahorita. ¿El de Celeste? Comparto varias de las lecturas que hace Orlando, pero me gustaría explicar un punto. En términos cuantitativos, hay un 30% que electorado en Bolivia que es voto de Paz. 30%. Puede ser más o menos, pero está ahí. Un 30% que es un voto antimacista. Puede ser más o menos. Hay un 30% del voto indeciso por Orlando que creo que en ellos se debe enfocar a los diferentes partidos. Y creo que en ese segmento no está claro el sentido común. Los puntos que mencionan los significantes. Creo que, por ejemplo, el concepto del federalismo no es un concepto común. El mismo hecho nos muestra de que Camacho no lo mantiene de manera esta porque según la encuesta la gente lo asocia a separatismo. O sea, que no lo ven, pero la gente lo asocia. El mismo Mesa planteaba con mucha cautela, pero fue más inteligente y no podemos debatir. Entonces creo que se dio como
Camacho todavía no lo habrá que ver, por eso en ese 30% de un voto más indeciso que sé quién lo puede representar. Nosotros creo que otros puntos como sitio común están en disputa, pero a nivel general pienso que varios significantes que más han trabajado o el proceso que han trabajado todavía son sentido común, porque en este momento nadie puede decir algo en contra de la nacionalización, más allá de que no haya sido un hecho exitoso, pero la gente dice que tiene que ser para los gobiernos, la Asamblea Constituyente. O sea, hay todavía elementos que son todavía asumidos por la misma oposición. Entonces no se puede decir, pienso yo, que el sentido común del proceso de cambio ya se ha agotado. Quizás se ha agotado un actor político que es más, que es Morales, básicamente, pero ese proceso como tal, pienso que va a estar vigente 5 años, dependerá de la vigencia de esos nuevos sentidos comunes, de esos conceptos que mencionas para que pueda haber un nuevo ciclo político. Entonces me gustaría preguntarte, ¿de qué depende que los significantes que mencionas puedan ser ya sentidos comunes asumidos por todo el país? Y en ese contexto, ¿qué debe hacer Santa Cruz principalmente en las nuevas generaciones? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Y qué pasa con eso? Ya creo que y la otra tres para cerrar la idea. Voy a empezar con la última ya. Lo que yo digo de las nuevas ideas no es que sean el sentido común ya. O sea, yo estoy planteando como materia prima que están ahí y hay que debatirla. O sea, el tema del federalismo, por ejemplo, o el tema, dice él, de la Asamblea Constituyente, claro que están, o sea, lo que yo digo no es que hasta aquí llegó una cosa y aquí empieza otra nueva y olvidémonos y enterrémonos, no, es parte de, pero ahorita hay que generar un nuevo lenguaje a partir de esto que está sucediendo, porque tampoco es algo que a mí se me ocurrió, sino es algo que percibo, lo que leo en la prensa, lo que escucho, lo que se debate, lo que se dice, y bueno, señores, es parte del proceso de la vida política, ¿ya? Eso está ahí presente y va a estar presente mientras no cambiemos la constitución y los hidrocarburos sean nacionalizados, obviamente que se va a seguir hablando, evidentemente. Ahora, ¿cómo se cambia el sentido común? Así esto. O sea, me invitaron a mí, me dijeron, ¿cuál va a ser tu conversatorio? Esto. O sea, debatiendo, hablando, discutiendo, escribiendo, no hay otra manera, porque no va a venir del cielo, no va a venir un ángel del cielo, ni tampoco un actor político lo va a plantear. ¿Por qué? Porque los actores políticos hablan en función a su conveniencia. Y con esto respondo a lo que preguntaba el anterior amigo que ya salió. Él dice, ¿cómo afecta el sentido común esta reunión? Claro, ahorita, en este momento, estamos viviendo un momento durante 3 meses, hasta el 3 de mayo, hasta el día de las elecciones, de mucha sensibilidad política. Inclusive hasta entre ustedes, digamos, puede ser que, hasta la misma pareja, puede ser que uno apoye a Camacho y otro apoye a Yanine Áñez, ¿ya? Por darle un ejemplo. Hay mucha sensibilidad y obviamente estos actores se van moviendo, pero que los actores se muevan y que se acomoden de acuerdo a la conveniencia, eso no tiene por qué afectar las nuevas ideas y el nuevo razonamiento, porque al fin y al cabo, por eso le digo, no hay que perder la perspectiva, el trasfondo de esto, ¿cuál es? Que se haga y se piense de una manera diferente a la política. No vamos también a pensar que van a desaparecer los lobos de mar, que va a desaparecer la corrupción de un día para otro, o que los políticos van a ser más honestos, no, pero sí aprovechemos este impulso que nos dejó la rebelión ciudadana para que haya, porque aquí se dice, para minimizar los abusos, el autoritarismo, la corrupción, para minimizar el límite del poder, el abuso del poder. O sea, que el poder tenga límite y que respondan a lo que los ciudadanos quieren, de cierta manera. Tampoco es que lo van a hacer todo de manera ideal como uno quiere, ¿no? Pero por lo menos que tengan miedo, que reconozcan y que acepten y que escuchen a la gente. Esa es la idea. Una pregunta más por temas de tiempo. Igual seguramente José Orlando... O no, también las 3 si quieren, la última. ¿Las 3? Ya. Igual, ya. Entonces acá las 3 seguidas. Dale. Y después Ian. Bueno, escuché que uno de los puntos que debería hacer el nuevo gobierno es transparencia económicamente. Transparencia institucional y economía y libre mercado. Bueno, yo me pregunto qué podría hacer este nuevo gobierno para demostrar la transparencia, porque bien todos estamos acostumbrados al anterior gobierno y en lo personal igual creo que todos estamos acostumbrados porque este país se maneja más por plata y con muñeca
y creo que mucha gente ya perdió la confianza de esta palabra de transparencia en el tema del gobierno. Entonces, ¿qué podría hacer este nuevo gobierno para que la gente vuelva a creer en la transparencia y que las cosas se están haciendo bien? Era ahí. Inclinándome por la alianza Juntos, ¿vos considerás que el eslogan de la campaña de esta alianza va a ser las acciones que está haciendo durante su gobierno? Y aparte, esta alianza tiene por detrás a viejos actores políticos como Rubén y ahora Samuel Doria Medina. ¿Crees que estos personajes están favoreciendo a la señora Yanine Áñez o su porcentaje en la elección sería mayor sin estos viejos actores políticos? Últimamente estaba escuchando mucho la palabra de la unión entre Oriente y Occidente, la unión de partidos y todo lo demás. ¿Cree usted que es viable aquí en el estado que tenemos ahorita, Bolivia y Santa Cruz en particular, un frente amplio, tipo el partido de Uruguay o el otro partido que está actualmente en vigencia en otro país? Si es aplicable aquí al modelo boliviano. Respecto al tema de la unión de Oriente y Occidente, creo que primero vimos unidad en los incendios de la Chiquitanía porque teníamos un enemigo común, y después cuando tuvimos que sacar el gobierno anterior igual, pero ¿realmente fue unidad o fue la necesidad de combatir un enemigo común? Y en base a eso, ¿qué podemos hacer para generar unidad entre Oriente y Occidente por un lado? Y por otro lado, si bien Oriente se ha mostrado más abierto a aceptar un candidato de Occidente como ser Marco Antonio Pumari, creo que no va en ambos sentidos. Yo he visto que en Occidente no se ha aceptado de la misma manera a Luis Fernando Camacho, sin ir lejos, le lanzaron choclos el otro día. Entonces, ¿qué podemos hacer para no necesitar una tragedia para unir el país? Porque no podemos incendiar de nuevo la Chiquitanía solo para buscar unidad, no podemos hacer que el innombrable regrese solo para unir. Debemos encontrar la forma de unir Oriente y Occidente sin la necesidad de un enemigo común. ¿Qué se puede hacer para lograr eso? Bueno, la primera pregunta, el gobierno de transición, ¿cómo generar transparencia? Yo, por fuentes de personas que trabajan en una determinada institución pública muy fuerte del gobierno actual, Yacimiento, sé que las prácticas internas siguen siendo las mismas y peores, ¿ya? Y eso pues, o sea, la transparencia la tiene que seguir la ciudadanía, ¿no? O sea, porque el que está ahí, o sea, no va a cambiar si tiene a disposición muchas cosas y puede, como se dice, sacar plata o qué sé yo, o morder la torta, lo va a hacer, ¿no? O sea, eso es un cambio de cultura política. Es bien complicado y no va a ser un día para otro, es un tema de largo plazo, pero tienen que hablarse ya. O sea, por eso digo, sentido común, nuevo razonamiento político, darle transparencia, exigir que las instituciones sean transparentes, ¿ya? Y eso, este gobierno de transición no creo que lo resuelva, es difícil que lo resuelva en 4 meses, por más voluntad que tenga la presidenta o su equipo, pero la burocracia estatal es grandísima y la burocracia estatal no es que se haya cambiado toda, o sea, se mantiene, porque lo que se ha cambiado son los gerentes y ciertos cargos, pero después la masa viene de hace 10, 15 años, y ellos tienen sus mañas, tienen sus hábitos, y eso es lo que hay que cambiar. O sea, no hacer una masacre blanca, sino cambiar la forma de hacer las cosas, hacerlo más transparente. Eso es un trabajo bien duro, ¿no? Y de cuántos años, no sé, porque la corrupción no es del más, la corrupción viene de muchos años, o sea, es parte de la cultura política boliviana, ser corrupto, discúlpenme, soy claro, y no solamente en el gobierno central, también en los niveles locales, departamentales, universidades públicas, o sea, es parte del hábito, digamos, ¿no? La segunda pregunta, esa pregunta me parece muy interesante, el tema de, yo le digo lo siguiente, hay una línea muy delgada entre lo que es gestión pública y hacer campaña electoral, ¿ya? Y no lo digo yo, de acuerdo a teóricos de la política, dicen de que justamente los gobernantes que están en campaña política, y esto pasa en Estados Unidos también ha pasado en Argentina, y ha pasado en países donde hay reelección, ya, de manera, no vamos a decir natural, pero
el hecho de que sea presidente o presidenta y que tenga a disposición la burocracia estatal y recursos públicos y maneje de cierta manera un poder ejecutivo, ya eso, de facto, lo hace tener una cierta ventaja contra los candidatos que son opositores y que no están en el poder. Fíjense ustedes aquí, voy a dar el ejemplo de lo que sucedió días atrás en este mismo lugar. Vino la presidenta, los candidatos estaban donde están ustedes, pero la presidenta por su investidura, tenía que estar en la tetera. Y ya eso, la imagen ya le da otra situación. En el evento de ayer, ella cerró el evento, un evento muy importante, ¿ya? Y por eso se enojaron otros candidatos. Obviamente, es lo que en ciencia política se dice la cancha inclinada, ¿ya? Es decir que, por eso yo personalmente, ustedes me preguntan a mí, yo estoy en desacuerdo total con que haya reelección, que una gestión nomás sea de gobierno. Si quieren, alarguémosla 6 años, ya alarguémosla, pero que no haya reelección, porque eso electoraliza. Y Evo, ustedes ven, analícenlo, el tipo todo el tiempo andaba en campaña, desde su investidura presidencial. El hombre, ustedes se lo imaginan a Evo sentado en una computadora pensando y trabajando. No, el hombre paraba en su helicóptero, en su avión y viajando y con las imágenes. O sea, el tipo todo el tiempo andaba en campaña. Claro, ahora la presidenta y su gobierno de transición quieren apartarse de eso y decir no, las imágenes no, que creo que hasta lo votaron al que puso en unos folletos. Ahora vi que había una imagen en Riberalta, creo, del alcalde con ella, también lo han sacado. Pero obviamente eso es simbólico y puede, digamos, para demostrar que no están haciéndolo. Pero ella ya con su investidura y con su presencia y con el discurso y con cualquier cosa que haga, ya se lee como campaña, aunque ella diga que no. ¿Ya? Por eso es que hubo interpretación. Y yo fui también crítico, fui mucho crítico en el sentido de decir, si usted quiere ser presidenta, renuncie. Pero ¿qué pasaba si renunciaba? Obviamente el MAS volvía al gobierno, ¿no? Era la situación crítica, pero no renunció. Y ese comportamiento fue un comportamiento muy parecido al que tenía Evo. O sea, lo que criticaron en su momento lo volvieron a repetir. O sea, esa línea delgada es bien delgada, ¿ya? Y no se puede decir, ahora hago campaña, ahora estoy de presidenta. Es una falacia, discúlpenme. Para mí es una falacia eso. Y el último punto, el tema de la unidad, como sí, evidentemente los incendios fue una situación que generó el sentimiento de unidad, de ayuda, pero esa unidad Oriente-Occidente pues es complicada, ¿no? Por un tema cultural, un tema de años, un tema de discriminación, de regionalismo. Porque ustedes fíjense, analicémoslo esto en el sentido inverso. Ya lo que sucedió ayer, el famoso tiro al facho, ¿lo vieron, no? ¿Saben qué pasó, no? Sí. Ya, eso, imagínense lo que hubiera sido con la cara de Evo aquí afuera del comité. Ya estuvieran no incendiando los racistas, los comiteístas, pero fue en el alto y calladito, digamos, pasó, fue una anécdota. Pero si hubiera sido en Santa Cruz a la inversa, no hubiera sido una anécdota. O sea, eso hay que analizarlo, ¿ya? Eso hay que verlo, ¿ya? ¿Cómo podemos subsanar eso? ¿Cómo se puede? Claro, yo con esto y con eso termino. Cuando yo hablo del sentido común, no digo que ya es el sentido común, sino digo, es necesario que en este momento de crisis, de transición, cuando ciertas ideas ya están empezando a caducar, tienen que empezar a emerger nuevas ideas, nuevos razonamientos, nuevos lenguajes políticos. Y digo, esto es lo que está sucediendo, alternancia, Senato Federal, lo toman o lo dejan, no sé, pero eso se va a ir construyendo, si el debate sigue siendo, si la gente sigue exigiendo, si se sigue escribiendo sobre eso, si en la prensa se sigue hablando, si los candidatos lo toman bien en serio o no lo toman bien en serio. Ese rumbo es parte de la incertidumbre política que yo no lo voy a decir si va a pasar o no va a pasar, solamente Rancés lo va a decir porque es el que adivina el futuro, pero yo como politólogo solamente planteo el escenario, un escenario perspectivo de diferentes alternativas de acuerdo a ciertos condicionamientos institucionales, políticos y arreglos institucionales que hay para poder de cierta manera prever qué puede suceder o qué no puede suceder, pero son solamente escenarios alternativos, hipótesis, conjeturas, nada más. Pueden suceder otras cosas, pero bueno, por lo menos aclarar y decir, señores, estamos en este momento. Este es el momento que estamos viviendo, que considero así, y que cada quien sabrá qué apoya, qué dice, qué no dice, con quién se va, con quién no se va y qué cree. Eso, grandes rasgos. Yo pienso que el tema de la Unión de Oriente y Occidente es un poco complicado por el tema de que estuvimos más de 12 años con Evo Morales que intentó dividirnos. Entonces, ya está la semilla ahí y le sigue dando, entonces es muy complicado
que después de 12 años, en 3 meses, se pueda lograr de que todos nos amemos y seamos uno solo. La semilla ya está, la división está, hay que trabajar continuamente y no va a ser algo de la noche a la mañana. Y bueno, hay que seguir metiéndole, ¿no? Respecto a lo que decía de la reelección, creo que Bolivia es uno de los pocos países en el mundo donde el presidente tenía que renunciar para ser candidato. O sea, a mí me parece absurdo, la verdad, que tenga que renunciar porque, bueno, es el presidente, ¿no? O sea, como vos decías, él está en la delgada línea en que hace campaña o hace lo que tiene que hacer, pero es lo que tiene que hacer. Entonces, ya si la gente lo ve como campaña o si la gente lo ve como otra cosa, eso ya es mucha culpa de la gente, ¿no? Por la percepción que tiene. Pero el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. La última tengo una duda y no sé si la puedes explicar. Hay dos casos en los que se han presentado candidatos, por ejemplo, Evo Morales, que ahorita está asilado político, o sea, no está exiliado, pero vive en Argentina. Y está el caso de Mario Cosío, que acaba de volver a Tarija y está como candidato de Creemos. Entonces, en este caso, o sea, prácticamente se sabe que a Evo no lo van a aceptar. Pero podría haber igual un rechazo o un por qué a Mario Cosío lo dejarían. O sea, en este caso sería la misma situación, estarían en la misma situación. De acuerdo a la ley, al famoso artículo 149, dice que no pueden, pero ya están saliendo fíjense ustedes, está la norma escrita, pero ya ahorita hay las argucias jurídicas de decir que lo de Evo solamente es para la candidatura de circunscripciones nominales y no para los pluri y en el caso que es para senador. Y también Mario Cosío ha dicho de que hay excepción a la regla. O sea, ¿qué podemos hacer, digamos? No sé, para mí lo justo sería que ninguno de los dos sea candidato, ¿no? Pero veremos qué dicen los abogados y cómo favorece el gobierno o la justicia a determinado candidato. Y la excusa de Mario es lo mismo que puede usar Evo, que no está Bolivia que tiene. Exactamente. Bueno, chicos, entonces agradecer a José Orlando por darse el tiempo.